Hola. Bienvenidos a mi canal. La primavera de este año ha sido excepcionalmente generosa. El sol, como un pintor impresionista, esparcía generosamente por la ciudad destellos de luz dorada, iluminando los brotes hinchados en los árboles, las primeras flores tímidas que se abrían paso a través del gris asfalto y, por supuesto, los rostros de los transeúntes, cansados del largo invierno. Sofía amaba la primavera. Siempre sentía en ella la promesa de algo nuevo, luminoso, esperanzas de cambio. Hoy necesitaba esa esperanza más que nunca. Caminaba por la calle con un vestido nuevo, sencillo pero elegante, de color azul pastel, que, según ella, resaltaba la profundidad de sus ojos grises y el tono de su cabello claro. El vestido lo había comprado con su modesto salario de enfermera en un centro social, donde ayudaba a personas sin hogar y a quienes atravesaban momentos difíciles. No era de alta costura ni de las últimas colecciones de diseñadores de moda, pero a ella le gustaba. En él, la joven enfermera se sentía mujer, no solo la sombra de su esposo empresario. Hoy era el día del divorcio, cuando debía separarse oficialmente de Rodrigo, el hombre al que una vez amó con todo su corazón, al que consideraba su príncipe azul. Pero su cuento de hadas no se hizo realidad. La calabaza se convirtió en carruaje y el cochero en una simple rata. Sofía se acercó al edificio del juzgado. La imponente estructura gris la abrumaba con su grandeza y frialdad oficial. Todo saldrá bien. Eres fuerte, podrás con todo, se repetía como un mantra. En el juzgado había ruido y desorden. La gente iba y venía, apretando carpetas con documentos, y sus rostros reflejaban preocupación y tensión. Al encontrar la sala correcta, Sofía entró. Allí ya estaban Rodrigo, su nueva pareja y su suegra. Su esposo, como siempre, lucía impecable. Traje caro, cabello perfectamente peinado, mirada segura. Entre la multitud gris, parecía un dios descendido del Olimpo. A su lado, su amante, alta y esbelta, con una expresión altiva y un maquillaje provocativo. Svetlana Viktorovna, su madre, estaba un poco apartada, con la mirada baja, como si se avergonzara de lo que estaba sucediendo. Rodrigo fue el primero en notar a su esposa y sonrió con desdén. Sofía, por fin llegaste. Pensé que habías cambiado de opinión, dijo con sarcasmo. Ella trató de no mostrar sus emociones. Sabía que Rodrigo la estaba provocando, intentando desestabilizarla. Como ves, estoy aquí y exijo la división de bienes. No te preocupes, no quiero tus capitales, apartamentos ni coches. Solo quiero la vieja casa en el campo, respondió calmadamente, tratando de que su voz no temblara. Rodrigo resopló con desprecio. Con esos harapos, tu lugar es en el basurero, y aún pretendes la casa de campo. Ileana no pudo contener una risa mordaz, y Sofía se sonrojó hasta la raíz del cabello. Svetlana Viktorovna se dio la vuelta, avergonzada, como si no quisiera ver la humillación de su nuera. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía, pero las contuvo. No permitiría que su esposo viera su debilidad. Había venido a luchar por sus derechos y por un futuro nuevo. Ya veremos quién se queda con qué, dijo Sofía en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Luego ajustó su vestido y, sacando una carpeta negra de su bolso, se la entregó al secretario. Este, después de una breve vacilación, se la pasó al juez. Una mujer de mediana edad con un rostro serio y concentrado la abrió, revisó los documentos y frunció el ceño. En la sala se hizo un silencio tenso. Debido a nuevas circunstancias, el juicio se pospone por 3 semanas. Por favor, desalojen la sala, anunció la mujer, dejando la carpeta a un lado. Rodrigo estaba furioso. Esperaba una victoria fácil y que Sofía firmara todos los papeles sin resistencia y desapareciera de su vida. Pero algo había salido mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué circunstancias? Exijo una explicación, gritó, dirigiéndose al juez. Pero la mujer permaneció imperturbable.
Recibirá todas las explicaciones necesarias en el debido proceso. La sesión ha terminado. Rodrigo, rojo de ira, se volvió hacia su esposa. ¿Tú has tramado esto, desgraciada? ¿Qué había en esa carpeta? Sofía guardó silencio. En su rostro se dibujaba una leve sonrisa. Veía la confusión y el miedo en los ojos de su esposo. Y eso lo ponía nervioso. Lo sabrás a su debido tiempo, solo ten paciencia, respondió suavemente y, dejando la sala, dejó a Rodrigo, Ileana y Svetlana Viktorovna en completo desconcierto. Al salir del edificio del juzgado, Sofía sintió alivio. El sol parecía brillar más, los pájaros cantaban más fuerte y hasta las paredes grises parecían menos sombrías. ¿Realmente había logrado superar a su esposo? Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Necesitaba ser cuidadosa. Después de respirar un poco de aire fresco, Sofía se dirigió a la parada del autobús. Necesitaba ir al centro social. Allí la esperaban quienes necesitaban atención médica y apoyo. La parada estaba aún lejos cuando Sofía vio una extraña pareja. Un niño pequeño y sucio de unos 10 años estaba sentado en la acera, abrazando sus rodillas. A su lado, un hombre mayor con el rostro demacrado parecía sufrir un fuerte dolor en la pierna, apoyándose en la pared de una casa. Sofía se acercó más. ¿Se encuentra bien?, preguntó suavemente, mirando al hombre. Creo que me torcí el tobillo, respondió él con voz ronca. Gracias, hija, por tu preocupación, pero no creo que puedas ayudarme. Soy enfermera, dijo Sofía. Y en nuestro centro social tenemos un médico. Podemos ayudarte. ¿En el centro social?, preguntó el niño, levantando sus grandes ojos tristes hacia ella. ¿Nos dejarán entrar? Estamos sucios. Claro que sí, respondió Sofía con una sonrisa. Aceptamos a todos los que necesitan ayuda. ¿Cómo te llamas? Miguel, susurró el niño. ¿Y usted?, preguntó Sofía, dirigiéndose a su compañero mayor. Don Diego, respondió él. Pero puedes llamarme Diego, así me llamaban en la fábrica. Diego dudó. No quiero ir a ningún lado, hija. Solo harías perder tu tiempo. Y Miguel no tiene nada que hacer allí. Seguro lo mandan a un orfanato. Por favor, vengan conmigo, llamaré un taxi y los llevaré al centro, allí los ayudarán. El hombre mayor aún dudaba. No tengo dinero para un taxi. No te preocupes por eso, yo me encargo, aseguró Sofía. Sacó su teléfono y llamó a un taxi. Cuando el auto llegó, el conductor hizo una mueca de desagrado al ver a los pasajeros. ¿A quién piensa llevar?, preguntó groseramente el chofer. Mi auto no es para vagabundos, ¿sabe? Miguel miró a la enfermera con preocupación, buscando su apoyo. Pagaré el doble de la tarifa, dijo Sofía con firmeza, quien ya había enfrentado situaciones similares antes. El conductor aún dudaba. Está bien, suban, gruñó finalmente. Pero nada de ensuciar el auto. Sofía ayudó a Diego a subir al coche. Luego, Miguel se sentó en el asiento trasero y ella se sentó a su lado. ¿Nos vamos?, preguntó al conductor, cuyo rostro reflejaba descontento. Durante todo el trayecto, el taxista conducía en silencio, lanzando miradas despectivas hacia ellos. Sofía intentaba ignorarlo. Hablaba con Miguel, con Diego, y trataba de tranquilizarlos. No hagan caso a ese grosero, susurró Sofía. Lo importante es que vamos a un lugar seguro. Los ayudarán. Gracias, respondió Diego. Eres muy amable. Solo hago lo que debo, respondió Sofía modestamente. Créeme, no eres la única. En la vida pasan cosas. Lo importante no es caer, sino levantarse. El taxista soltó una risa sarcástica y comentó con ironía, a esos ni con una grúa los levantas. Han caído muy bajo. Sofía negó con la cabeza, pero decidió no responder para no empeorar la situación.
Cuando llegaron al centro social, Sofía pagó al conductor. Tuvo que darle casi todo el dinero que tenía, pero no se arrepentía. Aquí estamos, dijo Sofía, ayudando a Diego a salir del auto. Aquí te ayudarán. Miguel miraba el edificio del centro con aprensión. Tenía miedo. Nunca antes había estado en un lugar así. No tengas miedo, dijo Sofía, notando su incomodidad. Aquí todos son amables y serviciales. Para sorpresa de la pareja, el centro social era cálido y acogedor. Olía a pan recién horneado y a desinfectantes. Varias personas estaban sentadas en mesas, tomando té y conversando. Al ver a Sofía con Miguel y Diego, se quedaron en silencio y los miraron con curiosidad. Sofía los llevó al mostrador de registro. Allí estaba sentada una joven con un rostro amable y abierto. Irene, te presento a Diego y a Miguel, dijo Sofía. Diego tiene una lesión en la pierna. Necesita ver a un médico, y Miguel solo necesita un techo y algo de comida. Por supuesto, respondió Irene. Por favor, pasen al consultorio del doctor Boris. Yo lo llamaré. Inmediatamente, una enfermera se acercó y acompañó a Diego al consultorio. Sofía se quedó en el mostrador de registro. Gracias, dijo Irene. Siempre encuentras a quienes necesitan ayuda. No todos son tan compasivos como tú. Ya sabes, el trabajo aquí no es fácil. No hay de qué, respondió Sofía. Me alegra poder ayudar. Mientras el doctor examinaba a Diego, Sofía le dio a Miguel un té con galletas. El niño comía con avidez, como si no hubiera comido en días. ¿Cómo terminaste en la calle?, preguntó Sofía, tratando de hablar con suavidad. Miguel bajó la cabeza. Mi mamá murió, susurró. Y a mi papá nunca lo conocí. Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era perder a un ser querido. Lo siento mucho, dijo. Pero ahora no estás solo. Te ayudaremos. Poco después, el doctor salió del consultorio. Boris había examinado la pierna de Diego y concluyó que tenía un fuerte esguince. Le puso una venda de soporte y le dio un analgésico. Necesitas descansar, dijo el doctor. Luego veremos qué más se puede hacer. Irene acompañó a Diego y a Miguel a una sala de descanso. Había varias camas y armarios. Aquí pueden descansar y comer algo, dijo la enfermera de registro. Y si necesitan algo, avísenme. Diego y Miguel, agradecidos, se quedaron solos. El niño se sentó en una cama y miró alrededor. Era extraño estar en un lugar tan limpio y acogedor. ¿Qué te parece, Miguel?, dijo Diego. Parece que tuvimos suerte, nos recibieron como familia. Sí, respondió el niño. Gracias, tía Sofía. Si no fuera por ella, seguiríamos en la calle. Diego suspiró con tristeza. Es un verdadero ángel. Personas así son raras hoy en día. Mírala, y el corazón se llena de calidez. Cambiándose a su uniforme de trabajo, Sofía se dirigió a su oficina. Aunque llamarlo oficina era un poco exagerado. Más bien era un pequeño cuarto que habían construido apresuradamente en un nicho bajo la escalera. Allí la esperaban documentos y la clasificación de medicamentos donados por los generosos residentes de la ciudad. Trabajar en el centro social no era fácil, pero a Sofía le encantaba. Sentía que hacía algo importante, que ayudaba a personas en situaciones desesperadas. Sofía se sentó en su escritorio y comenzó a revisar una caja. En su mente aún resonaban las palabras de Rodrigo y su mirada despectiva: harapos, basurero. De repente, sonó el teléfono. Era su tutora de grupo en la universidad. Sofía, hola. ¿Cómo estás?, dijo una voz cálida y amigable. Hola, Ana Petrovna. Todo bien, gracias. Quería recordarte que las clases comienzan en 3 semanas. Sofía suspiró con tristeza. Claro, la sesión.
Sumida en el trabajo y en sus problemas personales, había olvidado por completo sus estudios. Sofía estudiaba psicología a distancia. Muchos de sus conocidos se sorprendían de que una enfermera estudiara psicología. Pero Sofía sabía que necesitaba esa formación, porque quería ayudar a las personas no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ana Petrovna, lo recuerdo, me prepararé. Muy bien, confío en ti. Eres muy capaz, trabajas y ayudas a la gente, y aún encuentras tiempo para estudiar. Realmente admiro tu determinación. Sofía sonrió modestamente y se despidió. La sesión, los trabajos, los exámenes, y además el juicio pendiente. ¿De dónde sacaría el tiempo y la energía para todo? Pero al mismo tiempo, Sofía entendía que no podía rendirse. No, no ahora. De repente, sus pensamientos volvieron al pasado, a sus años escolares, cuando la vida parecía diferente a como era ahora. Sofía hizo una mueca, recordando cómo se burlaban de ella en la escuela por su nombre inusual. Sofía la detective, le gritaban sus compañeros, refiriéndose a la famosa escritora de novelas de misterio. En ese entonces, no le gustaba su nombre, quería ser como todos los demás. Su padre murió cuando ella tenía solo 3 años, y apenas lo recordaba. Su madre trabajaba como cocinera en la cafetería de la escuela, y su padrastro como conductor de un camión de basura. Igor Mikhailovich era un hombre duro y amargado que a menudo bebía y descargaba su frustración en ella y en su madre. Una vez, llevó a su viejo perro Bim, el fiel compañero de Sofía, a un refugio para animales. La niña lloró y suplicó que le devolvieran a su amigo, pero su padrastro fue inflexible. Esa noche, junto con su vecino Arturo Goriunov, Sofía rescató a Bim del refugio. El perro gemía, no quería separarse de su querida dueña. Sofía nunca olvidaría cómo Bim, feliz, movía la cola cuando lo devolvían a su hogar bajo el amparo de la noche. Desde entonces, Bim vivió en el cobertizo de Arturo. Lamentablemente, su padrastro pronto se enteró y se puso furioso. Entonces Sofía, mostrando una valentía inesperada, propuso que el destino de Bim lo decida la suerte. Si sale cara, el perro se queda con nosotros. Si sale cruz, el padrastro lo llevará de vuelta al refugio. Igor, como hombre de apuestas, aceptó con gusto, seguro de su victoria. Lanzó una moneda al aire, que, girando bajo el sol, parecía una estrella fugaz cayendo del cielo. Sofía cerró los ojos y susurró lentamente, que salga cara, por favor, solo cara. Finalmente, la moneda cayó en la amplia palma de su padrastro, y Sofía contuvo la respiración. Salió cara. Su padrastro perdió, y Bim regresó a casa. Aunque desde entonces, Igor Mikhailovich la trató con aún más dureza. Los años escolares pasaron volando, como las hojas de un calendario. La graduación. Sofía siempre soñó con ese día. Quería ser tan hermosa como sus compañeras, pero su padrastro se negó a comprarle un vestido nuevo. Cóselo tú misma, ya no eres una niña, o crees que eres una princesa. Sofía suspiró con tristeza y, rompiendo su alcancía, fue a la tienda de telas. Así, por las noches, a escondidas de su padrastro, su madre la ayudaba a coser un vestido que resultó ser una verdadera obra maestra. Pero sus compañeros aún se burlaron de ella, señalándola y gritando, Sofía, la rata de biblioteca, con un vestido de segunda mano. En ese momento, Arturo la defendió y se peleó con Germán, el hijo de padres ricos, que había comenzado las burlas. Arturo le rompió la nariz a Germán, pero las consecuencias para él fueron muy serias. Los padres de Germán se vengaron y lo reprobaron en los exámenes de ingreso a la universidad. Como habían planeado los ricos vengativos, Arturo Goriunov no fue admitido y pronto fue reclutado por el ejército. Desde entonces, sus caminos se separaron, probablemente para siempre. Sofía, sin saber qué hacer, decidió estudiar enfermería. Para entonces, su madre estaba gravemente enferma.
Su padrastro se negaba a contratar a una cuidadora para Olega Sergeyevna, y Sofía la cuidaba sola, le daba de comer, le inyectaba medicamentos y cambiaba las sábanas. Los médicos decían que a su madre le quedaban como mucho 6 meses de vida y sugirieron llevarla a un centro de cuidados paliativos. Pero Olega Sergeyevna vivió 3 años más y murió en paz, abrazando a su hija. Los médicos entonces pidieron perdón a la joven enfermera por sus anteriores comentarios, pues Sofía había logrado un milagro. Poco después, su padrastro comenzó a beber mucho. En el fondo, se culpaba por la muerte de su esposa y, 3 meses después, tras sufrir un accidente, quedó discapacitado. Desde entonces, cambió su actitud hacia Sofía, se volvió otra persona y, para sorpresa de muchos, comenzó a creer en Dios. A menudo se sentaba junto a la tumba de Bin, enterrado detrás de la casa, y llorando, pedía perdón. Sofía salió de su ensimismamiento y miró el reloj. Necesitaba volver al trabajo. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no las notaba. Tomó una caja de medicamentos y comenzó a clasificarlos según la clasificación médica. Los antiinflamatorios en una pila, los analgésicos en otra, los antihistamínicos en una tercera. El mundo de la medicina era para ella como un libro abierto. Incluso durante su formación como enfermera, sorprendía a sus profesores con su excelente memoria y conocimiento del material. Sofía incluso se quedaba después de clases, practicando en maniquíes técnicas de rescate de ahogados o masaje cardíaco indirecto. Dominaba el arte de la primera ayuda quirúrgica, que consistía en suturar heridas simples y aplicar vendajes. Al momento de graduarse, muchos de sus profesores estaban convencidos de que se convertiría en una enfermera de quirófano. Pero Sofía eligió otro camino, fue a trabajar en el centro social. Sus excompañeros negaban con la cabeza, diciendo que había cambiado la esterilidad de las salas de hospital por algún tipo de refugio para vagabundos. Pero Sofía tenía su propia opinión al respecto. Además, en ese entonces aún cuidaba de su madre enferma, y el horario del centro se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Organizando medicamentos en una pequeña mesa, Sofía trataba de no pensar en el juicio pendiente y en la carpeta negra que había entregado al juez. Seguramente Rodrigo estaba rompiéndose la cabeza, pensando qué podría haber en ella para que el juicio se pospusiera 3 semanas. Recordando a su infiel esposo, Sofía sonrió, y ante sus ojos aparecieron imágenes del pasado. Imágenes relacionadas directamente con el día en que se conocieron. Era mayo. Sol radiante, brisa suave, aroma a barbacoas y flores de cerezo. Sofía, a petición del centro social, estaba de guardia en la playa del río. En los días festivos de mayo, aquí solía haber mucha gente, y siempre había alguien que necesitaba ayuda. En la orilla, como setas después de la lluvia, habían brotado tiendas de campaña. Sonaba música, olía a humo de la fogata. Sofía observaba a los veraneantes, tratando de no interferir en su diversión, pero manteniendo un ojo vigilante. De repente, su atención fue atraída por un grupo de jóvenes que discutían acaloradamente, gesticulando y tratando de resolver algún problema importante. Sofía se fijó. Resultó que estaban tratando de abrir una lata de carne en conserva. «Dame eso», gritaba uno, arrebatando la lata de las manos de otro. «Yo lo haré en un santiamén». El joven intentó abrirla con un hacha de camping, pero la hoja resbaló y casi se cortó la mano. «Cuidado, te vas a desangrar», gritó una chica con largas trenzas. Otro intentó abrirla con una piedra, pero solo dejó una pequeña abolladura en la lata. «¿Qué diablos?», exclamó desesperado. «¿Cómo se supone que abrimos esto?». Alguien sugirió golpear la lata contra un árbol y otro intentó sacudirla. En resumen, la escena resultó bastante cómica. Sofía no pudo contener una sonrisa. «Miren, no pueden abrir una lata de carne en conserva. Sin ella, el guiso no será lo mismo». Durante unos minutos, la joven enfermera observó divertida sus desesperados intentos. Parecían niños perdidos en el bosque.
Sus intentos desesperados por abrir la maldita lata le provocaban risa y ternura al mismo tiempo. Finalmente, uno de los chicos, aparentemente habiendo agotado todas las demás opciones, declaró: «Ya sé. La abriré con los dientes». Sofía jadeó y quiso intervenir, pero no llegó a tiempo. El joven intentó morder la tapa, pero solo hizo una mueca de dolor. «¡Ay, mi diente!», gimió, frotándose la mandíbula. En ese momento, Sofía no pudo más y se acercó a ellos. «¿Necesitan ayuda?», preguntó, tratando de ocultar su sonrisa. Todos, como si obedecieran una orden, se volvieron hacia ella. «¿Y tú puedes abrir latas con la mente?», preguntó con ironía el chico que había intentado abrirla con una piedra. Sofía asintió y sacó de su bolso un pequeño cuchillo plegable con un abridor de latas. «Aquí tienes, inténtalo». El joven la miró sorprendido. «¿En serio? ¿Así de fácil?». «¿Quién eres tú, el hada madrina?», Sofía se rió. «Por supuesto, así de fácil. Para eso inventaron el abridor de latas». Dicho esto, la enfermera abrió hábilmente la lata. Todos aplaudieron. «Muchas gracias. Nos has salvado», dijo aliviada la chica de las trenzas. «De nada», respondió Sofía, sintiéndose un poco avergonzada por tanta atención. En ese momento, uno de ellos, alto y de hombros anchos, de repente declaró: «Yo voy a nadar». Y, sin esperar objeciones, corrió hacia el río y se zambulló en el agua. Sofía se quedó inmóvil, observándolo. El agua aún estaba muy fría. Mayo apenas había comenzado. Por supuesto, no podía prohibirle nadar, pero algo le oprimió el corazón, como advirtiéndole de un peligro. En ese momento, Sofía vio cómo el joven emergió y, jadeando, intentó decir algo, pero luego se hundió. En la orilla estalló el pánico. Todos gritaban y corrían de un lado a otro, empeorando la situación. El socorrista, por desgracia, no estaba de servicio ese día, así que Sofía, sin perder un segundo, se lanzó al agua. Sofía nadó hasta el joven que se ahogaba y, con dificultad, lo arrastró hasta la orilla y lo acostó en la arena. No respiraba. Sofía, sin dudarlo, comenzó a hacerle compresiones en el pecho. Como en sus clases en la escuela de enfermería, sabía que cada segundo contaba. Sofía presionaba el pecho, contando en silencio una y otra vez, hasta que sintió un débil latido. El joven tosió, abrió los ojos y respiró profundamente. Sofía exhaló aliviada. Estaba vivo. «Rodrigo, ¿estás bien?», se acercó corriendo la chica de las trenzas y lo abrazó. «¿Qué pasó? ¿Te sentiste mal en el agua?». «Fue el cambio brusco de temperatura, ¿entiendes?», explicaba Sofía. «Solo me zambullí y de repente todo se puso borroso», murmuró el joven. Sofía lo miraba. El chico estaba pálido y temblaba de frío. «Necesitas ir al hospital de inmediato», dijo. «Seguramente tienes un shock térmico». «Estoy bien, no necesito hospital», intentó objetar Rodrigo. «Se me pasará en cuanto entre en calor». «No, necesitas atención médica», insistió Sofía. «Necesitas asegurarte de que todo esté bien». «Soy enfermera, no hago milagros». Rodrigo seguía resistiéndose, pero Sofía fue inflexible. Ella misma llamó a una ambulancia y esperó su llegada. Los paramédicos examinaron al joven y confirmaron que necesitaba ser hospitalizado. Acompañando a los médicos, Sofía sintió alivio. Había hecho todo lo posible y le había salvado la vida. Pasaron 2 semanas. Sofía casi había olvidado el incidente cuando, en el centro social donde trabajaba, entró un joven con un enorme oso de peluche en las manos. Al principio no lo reconoció, pero luego algo en su rostro le resultó familiar. «¿Eres tú, eres Sofía?», preguntó el visitante. «Sí, y tú eres Rodrigo», adivinó ella. «El mismo», sonrió el joven y le entregó el oso. «Vine a agradecerte. Me salvaste la vida». «No era necesario»,
murmuró Sofía, sonrojándose. Solo hice mi trabajo. Si era necesario, replicó Rodrigo. Los médicos encontraron algunas irregularidades en mi electrocardiograma. Completé un curso de tratamiento. Ahora todo está en el pasado. En resumen, quiero agradecerte adecuadamente e invitarte a cenar esta noche. Sofía vaciló. Nunca había estado en lugares así. Se sentía incómoda, fuera de lugar. No sé, murmuró. Por favor, pidió Rodrigo. Solo es una cena. Y tutéame, ¿vale? Suena muy formal lo de usted. Sofía sonrió y aceptó. Además, realmente apreciaba la atención de este joven. Esa noche, Sofía se miraba en el espejo, intentando arreglarse. Se puso su mejor vestido, sencillo pero elegante, sintiéndose un poco insegura y asustada. Rodrigo la esperaba en la entrada del restaurante. Con un traje impecable, el joven se veía increíblemente atractivo. «Te ves genial», dijo, sonriendo. «Gracias», respondió Sofía, sonrojándose. El restaurante resultó ser lujoso y muy caro. Las lámparas brillaban, la música suave sonaba, todo era impresionante. El camarero los condujo a su mesa y les entregó el menú. Sofía miraba los nombres desconocidos y los numerosos cubiertos con desconcierto. En realidad, no sabía qué pedir ni cómo usar todo eso. Rodrigo notó su confusión. «No te preocupes», dijo, sonriendo. «Yo te ayudo. Solo dime qué te apetece y yo lo pido». Sofía sintió aliviada y confió en él. Durante toda la cena, Rodrigo hablaba de sí mismo, de su trabajo como agente inmobiliario y de sus planes para el futuro. Sofía lo escuchaba, conteniendo la respiración. Él parecía tan enérgico, decidido, seguro de sí mismo. Lo único que empañaba la velada era que Sofía se sentía incómoda por no conocer el protocolo. Siempre temía hacer algo mal, avergonzarse, así que se sentó rígida como una tabla. En un momento, Sofía se dio cuenta de que no sabía con qué cubierto comer las ostras, y Rodrigo discretamente le indicó cómo hacerlo correctamente. Después de la cena, el joven la acompañó a casa. En la puerta, se detuvo y la miró a los ojos. «Gracias por una velada maravillosa. Me alegra haberte conocido». En ese momento, se inclinó y la besó suavemente. Sofía sintió cómo se sonrojaban sus mejillas. «A mí también me gustó», susurró. Después de esa noche, su relación se desarrolló rápidamente. Rodrigo la llamaba constantemente, la invitaba a salir, le enviaba flores. Era tan persistente y atento que pronto la joven enfermera se enamoró perdidamente de él. Un día, Rodrigo propuso conocer a sus padres. Sofía aceptó, aunque estaba nerviosa por la reunión. El padre y la madre de Rodrigo vivían en una gran mansión lujosa y la recibieron con frialdad y arrogancia. Una mujer elegante con un peinado impecable la miró con desdén. «Rodrigo, ¿estás seguro de que es ella a quien necesitas?», susurró al oído de su hijo. «Te mereces algo mejor». El padre de Rodrigo, un hombre imponente con un traje caro, añadió durante la cena: «Siempre hemos querido y queremos lo mejor para nuestro hijo. Una chica de buena familia y con buena educación». ¿Entiendes de qué hablo? En ese momento, Sofía se sintió humillada y ofendida. Entendió que los anfitriones no la aceptaban debido a su humilde origen. Pero, ¿a quién podía presentarles? ¿A Igor Mikhailovich en su silla de ruedas, que ni siquiera era su verdadero padre? Rodrigo inmediatamente trató de defender a su novia. «Mamá, papá, amo a Sofía y no me importa lo que piensen». «No digas tonterías», respondió Svetlana Viktorovna. «El amor va y viene, pero el estatus social permanece. Además, tienes un gran talento para los negocios. Sería una tontería desperdiciarlo en alguien de clase baja». Sofía no pudo soportarlo más y, llorando, se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. Oleg Konstantinovich la alcanzó en el vestíbulo.
Espera, no te enojes. Nos dejamos llevar un poco, pero a cualquiera le puede pasar. Toma, cómprate un vestido nuevo y alguna joya. Sofía miró el sobreabultado que le tendía el empresario y negó con la cabeza. Gracias. No es necesario. Estoy acostumbrada a cuidar de mí misma. Como quieras, resopló Oleg Konstantinovich. Mi intención era ofrecer. Al llegar a casa, lloró toda la noche. Parecía que los padres de Rodrigo nunca la aceptarían. Pero su prometido no se rindió y, a pesar de la voluntad de sus padres, continuó viéndose con Sofía, demostrándole su amor cada día. Un mes después, Rodrigo le propuso matrimonio y ella aceptó sin dudarlo. Sus padres estaban furiosos, intentaron disuadirlo de casarse, pero el joven empresario no cedió. Me casaré con Sofía. Es mi decisión final. La boda fue modesta, pero muy conmovedora. Solo asistieron los amigos y familiares más cercanos. Pero los padres de Rodrigo no asistieron a la boda, expresando así su desprecio por la nuera de familia humilde. Lamentablemente, el cuento de hadas familiar terminó rápidamente. Un año después de la boda, Rodrigo cambió mucho, pasaba cada vez menos tiempo en casa. Aunque sus negocios inmobiliarios iban viento en popa, Sofía sentía que algo no estaba bien. Su esposo se volvió reservado, irritable, y comenzó a desaparecer por las noches. Sofía sospechaba que tenía una amante, pero resultó que eso no era lo peor. Por casualidad, descubrió en qué consistía realmente el negocio de Rodrigo. Se dedicaba a despojar de sus propiedades a ancianos, discapacitados y otras personas vulnerables mediante métodos legales, bajo el pretexto de trasladarlos a una residencia. En resumen, el astuto empresario se aprovechaba de su confianza, los engañaba, falsificaba documentos y los echaba a la calle. Sofía estaba en shock y al principio no podía creer que el hombre al que amaba fuera capaz de tanta vileza. Fue entonces cuando comenzó a llevar un diario, en el que describía las maquinaciones de su esposo con las propiedades, y después de perder un embarazo, se convirtió en su único amigo y consuelo. Recordando mentalmente las páginas de su diario, Sofía recordaba con detalle las fechas y la información contenida en ellas. La primera entrada. Hoy descubrí la verdad. La verdad sobre Rodrigo y su negocio. No puedo creer que sea capaz de algo así. Les quita sus hogares a los ancianos. ¿Cómo puede dormir por las noches después de esto? Me siento sucia, como si yo también participara en estos crímenes. Debo hacer algo. ¿Pero qué? La quinta entrada. Intenté hablar con él, le pregunté si era cierto lo que hacía. Al principio lo negó, pero luego lo admitió. Dijo que solo era un negocio y nada personal, y que la gente tenía la culpa de no saber protegerse. No podía creer lo que oía. Mi esposo se había convertido en otra persona, un lobo con piel de cordero. La 12ª entrada. Ya no puedo seguir viviendo con él. Quiero divorciarme, pero temo su venganza, aunque estoy cansada de soportar a sus amantes. La 20ª entrada. Consulté a un abogado. Dijo que hay posibilidades de ganar el caso de divorcio, pero para eso necesito pruebas. Pruebas de su culpabilidad. Mi diario puede ser esa prueba. Solo que si Rodrigo se entera de él, estaré en problemas. Pero correré el riesgo. Lo entregaré al juez como si fueran documentos. En ese momento, Sofía abrió los ojos, recordando cómo, apenas unas horas antes, había entregado personalmente su diario al juez. Sofía tenía miedo, pero al mismo tiempo sabía que había hecho lo correcto. Dejó la pluma y se miró en el espejo que colgaba de la pared. En él vio el reflejo de una mujer cansada con una mirada apagada y pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Ya no era aquella joven ingenua que creía en cuentos de hadas y estaba dispuesta a llegar hasta el final. La casita en las afueras, que se había convertido en la manzana de la discordia en el proceso de divorcio, la había comprado con sus propios ahorros, que había reunido a lo largo de varios años. Pero,
por supuesto, Rodrigo, siguiendo su desagradable costumbre, inmediatamente la puso a su nombre, como había hecho ya varias veces con las propiedades de personas solitarias. Lo interesante era que Sofía había comprado esa casa no tanto para ella, sino para los beneficiarios de su fondo, quienes, por turnos, los fines de semana podrían vivir en la casita, pescar y disfrutar de la naturaleza. Nunca olvidaría las lágrimas en los ojos de los ancianos que soñaban con recordar su juventud y hacer un picnic, o simplemente sentarse a la orilla del lago, escuchando el canto de los pájaros. ¿Qué podría ser mejor que esos momentos? Rodrigo, por supuesto, se tomó la compra de su esposa con su habitual escepticismo. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Para qué dejar entrar a esos vagabundos en nuestra casa? Esta propiedad aún dará mucho dinero. Y yo tengo que dársela a unos don nadie de la calle. Sofía, no seas ingenua. No digas eso, respondió Sofía en ese entonces. Nunca se sabe en qué momento la vida puede dar un vuelco y encontrarte en el fondo. En nuestro fondo se encuentran todo tipo de personas, no solo delincuentes y vagabundos. Hay ingenieros, constructores, incluso maestros. Nadie sabe cuándo la vida puede cambiar. Rodrigo resopló y se alejó con una expresión despectiva. Desde entonces, estaba convencido de que su madre y su padre tenían razón al hablar del estatus social y la educación. Sofía había crecido en la pobreza, sin padre. Y ahora volvía a su pantano favorito, entre los desamparados. De repente, sonó el teléfono, un número desconocido. Sofía frunció el ceño. Diga, respondió con cautela. ¿Sofía? Soy Alejandro Petrovich, el abogado de Rodrigo. Me pidió que me pusiera en contacto contigo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Y ahora qué? Te escucho, Alejandro Petrovich. Entiendo que estás al tanto de lo que ocurrió hoy en el juzgado. Rodrigo está muy preocupado por esa carpeta que entregaste al juez y quiere saber su contenido. Sofía guardó silencio, sabiendo que la llamada no presagiaba nada bueno. No tengo obligación de darte ninguna explicación. Todos los documentos están en poder del juez. Sofía, no compliques las cosas. Si nos proporcionas toda la información sobre el contenido, podremos resolver esto de manera amistosa. De lo contrario. En la voz del abogado se percibía una amenaza. Tendremos que tomar otras medidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Preguntó Sofía con calma, mientras discretamente activaba la función de grabación en su teléfono inteligente. Bueno, ya sabes, podríamos iniciar una inspección en tu centro social. Estoy seguro de que encontraremos muchas irregularidades. Ya sabes cómo funciona esto. Sofía se apartó nerviosamente el flequillo que le caía sobre los ojos. Había visto cómo esas inspecciones podían destruir incluso el mecanismo más sólido. ¿Me estás amenazando?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme. Solo te estoy advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Piénsalo bien y luego toma una decisión. Créeme, cooperar está en tu mejor interés. Lo pensaré, respondió Sofía, intentando que su voz sonara segura. Adiós. Colgó el teléfono y se dejó caer sin fuerzas en una silla. Pero ahora su esposo había vuelto a dar señales de vida. Aunque no directamente, sino a través de su abogado, uno de los muchos que tenía a su servicio. Cuando llevas años dedicándote a negocios ilegales, necesitas un ejército de abogados que controlen cada uno de tus movimientos desde el punto de vista legal. Solo ahora Sofía entendió que su amor por Rodrigo había sido una ilusión, una ficción en la que nadie creía. En resumen, había estado cegada por el encanto y la riqueza del joven empresario. No había visto quién era realmente. Sofía se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera brillaba el sol. La primavera y la vida continuaban a pesar de todo. Miguel y Diego estaban sentados en un banco, conversando. El niño sonreía. Sofía sintió calidez en su corazón. Después de todo, no trabajaba en vano en ese centro,
haciendo del mundo un lugar mejor. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta. ¿Se puede?, preguntó Natalia, una de las fundadoras del centro y, de paso, su mejor amiga. Sí, pasa, por favor, respondió Sofía. Natalia entró en la oficina, llevando una taza de té. Te veo preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó. Sofía forzó una sonrisa. Rodrigo llamó. Bueno, su abogado. Nos amenaza con una inspección. Natalia frunció el ceño. ¡Qué miserable! ¿De verdad cree que te asustará? Bueno, Rodrigo sabe dónde golpear, suspiró Sofía. ¿Sabe cuánto significa este centro para mí? Tú no te rindas, exclamó Natalia. No puedes dejar que te venza. Debes luchar. Lo sé, respondió Sofía. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces pensemos juntas cómo protegernos de esta inspección, sugirió Natalia. Nosotras no tenemos nada que ocultar con los documentos. Sí, pero siempre pueden encontrar alguna pequeña irregularidad formal para poner objeciones, dijo Sofía. O inventar algo. Entonces debemos estar alerta, dijo su amiga. Y mejor aún, prepararnos para esa inspección con antelación. Las amigas discutieron largamente qué debían hacer y en qué orden, revisaron todos los documentos y se aseguraron de que no había problemas. Ya casi al final, Natalia recordó algo. Ah, Sofía, investigué al niño que trajiste esta mañana con Diego. Miguel, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa con él?, preguntó la enfermera, preocupada. Nada, todo está bien. Solo que revisé su información en la base de datos y descubrí que su madre, Nadia Vasilievna Ivolgina, tuvo una relación con Arturo Nikolayevich Goryunov. No estaban casados y, al parecer, se separaron antes de que naciera Miguel. Pero Nadia le dio al niño el apellido de su exnovio. Lo interesante es si Arturo sabe de esto. A Sofía se le cortó la respiración por la emoción. ¿Dijiste Arturo Nikolayevich Goryunov?, preguntó, con el corazón acelerado. Sí, lo conoces, sonrió Natalia. Sí, lo conozco, susurró Sofía, recordando cómo juntos, bajo el amparo de la noche, habían rescatado al pobre Bim. Arturo entonces, como nadie, se preocupaba por el perro. Cocinaba papilla con carne picada, ya que el pobre animal ya no tenía dientes. Recordó a Arturo defendiéndola en la graduación. ¿Entonces Miguel es hijo de Arturo?, preguntó Sofía con cautela. Natalia se encogió de hombros, insegura. Probablemente sí. Pero aún es pronto para asegurarlo. En este caso, solo una prueba de ADN podrá confirmarlo. Pero para empezar, creo que deberías hablar con ese tal Arturo. Y como lo conoces, te encomiendo a ti esta misión. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sofía al imaginar que pronto se reuniría con su amigo de la infancia. Aunque, por supuesto, ya no estarían su madre amorosa ni el fiel Bim, que había partido al cielo de los perros muchos años atrás. Y la llamada del abogado aún rondaba en su mente. Debo hablar con Miguel, dijo Sofía, saliendo de la oficina. Encontró al niño en la sala de descanso. Estaba sentado en el sofá junto a Diego, dibujando algo en un cuaderno. Miguel, ¿puedo hablar contigo?, preguntó Sofía, sentándose a su lado. El niño levantó sus grandes ojos confiados hacia ella. Claro. ¿Sobre qué? Sobre tu papá. ¿Sabes quién es? Miguel suspiró con tristeza y bajó la mirada. Mamá me dijo que estaba lejos y muy ocupado. Se llama Arturo, ¿verdad?, preguntó Sofía, y el niño asintió suavemente, añadiendo en voz baja, mamá me dijo su nombre y apellido en el hospital y me hizo memorizarlos. Goryunov. Tu papá vive en nuestra ciudad, dijo Sofía con esfuerzo, conteniendo las lágrimas. En serio, los ojos del niño se iluminaron con esperanza. ¿Y tú lo conoces? Sí, mi pequeño, lo conozco. Poco después, Sofía le contó lo que Natalia le había dicho y añadió que,
probablemente, su papá no sabía de la existencia de Miguel. Al hacerlo, intentó hablar con calma, con cuidado, para no herir los tiernos sentimientos del niño. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó finalmente. Miguel permaneció en silencio durante unos minutos, reflexionando sobre sus palabras. No sé, respondió finalmente en un susurro. ¿Y si papá no quiere ser mi amigo? ¿Y si dice que soy un niño de la calle y esas cosas? No digas eso, respondió Sofía con suavidad. Creo que se alegrará. ¿Te gustaría que te ayudara a conocerlo? Sí, por favor, respondió el niño, asintiendo con esperanza. Diego, que había escuchado atentamente su conversación, asintió con aprobación. Es bueno que haya personas como usted, dijo el anciano. Desinteresadas. Hoy en día eso es una rareza. Sofía sonrió. Conversó un poco más con Diego y luego le ofreció quedarse en el centro como carpintero o trabajador. El anciano aceptó con alegría. Mis manos aún recuerdan qué y cómo hacer, dijo con lágrimas en los ojos. Créame, seré útil. Después de la conversación con Diego, Sofía regresó a su oficina y se dejó caer en la silla, exhausta. Pero la llamada del abogado aún resonaba en su mente. A la mañana siguiente, Sofía, decidida a no dejar las cosas para después, se dirigió a buscar a Arturo. De Natalia se enteró de que, después de regresar a su ciudad natal, Arturo trabajaba en el Hospital General número 1. El corazón le latía con fuerza cuando entró en la recepción. ¿Dónde puedo encontrar a Arturo Nikolayevich Goryunov?, preguntó a la enfermera en la recepción. Está atendiendo a sus pacientes, respondió la joven. Tendrás que esperar. Sofía sintió y se sentó en una silla. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, la puerta del consultorio se abrió y salió un hombre alto y de hombros anchos. Sofía levantó la mirada y se quedó paralizada por la sorpresa. Frente a ella estaba Arturo. Por supuesto, había cambiado. En sus sienes había canas y arrugas en las comisuras de los ojos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros y amables, como muchos años atrás. Arturo la miró sorprendido y le sonrió con sinceridad. ¿Sofía? No puede ser. Eres tú, dijo Arturo, acercándose a ella y tomando sus manos entre las suyas. Hola, Arturo, respondió Sofía, sonriendo. ¿Cuántos años han pasado, y no has cambiado nada? Bueno, casi, respondió él, riendo. Pero, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, dijo Sofía. Ven, pasa a mi consultorio, sugirió Arturo y la condujo a una pequeña y acogedora habitación con una vista maravillosa al río desde la ventana. Sobre el escritorio había fotografías, libros de medicina, flores. Siéntate. Me alegra mucho verte. Cuéntame, ¿qué sucede? Sofía se sentó en una silla y suspiró profundamente. Tengo que contarte algo muy importante. Escucho atentamente, dijo el médico, mirándola directamente a los ojos. Tienes un hijo. Se llama Miguel. Tiene 8 años. Arturo se quedó petrificado. ¿Un hijo? ¿Qué hijo?, susurró, sin poder creer lo que oía. Sofía le contó todo lo que sabía. Sobre la difunta madre, Nadia, su vida en la calle y cómo se había encontrado con el niño y su abuelo adoptivo en su camino al trabajo. Arturo escuchaba en silencio, sin interrumpir. En su rostro se reflejaban el dolor, la sorpresa y la esperanza. No sé qué decir, murmuró cuando Sofía terminó su relato. Es increíble. Y Nadia, que en paz descanse. Dios mío, si tan solo lo hubiera sabido, ¿por qué tuvo que ser así? Lo sé, necesitas tiempo para asimilarlo, dijo Sofía. Pero creo que deberías conocerlo. Tu hijo te está esperando. Por supuesto, quiero verlo. No solo eso, respondió Arturo. Quiero llevarlo conmigo. ¿Dónde está? En el centro social, dijo Sofía.
¿Puedo acompañarte? Me encantaría, respondió Arturo con decisión. Solo déjame avisar a la enfermera y al departamento. Vamos. Poco después, salieron del hospital y se dirigieron al centro social. Durante el camino, Arturo permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Sofía veía que estaba nervioso. Miguel los esperaba en la sala de juegos infantil. Cuando el niño vio a Arturo, sus ojos se iluminaron de alegría. Papá, susurró inseguro. Arturo se acercó a él y se arrodilló. Hola, hijo, dijo con voz temblorosa. Sofía observaba desde un lado, con lágrimas en los ojos. Arturo y Miguel conversaron durante mucho tiempo, compartiendo sus vidas, sueños y esperanzas. El joven médico prometió solemnemente a su hijo que lo cuidaría y estaría con él hasta el final de sus días. Esa noche, cuando Sofía acompañaba a Arturo a la salida, él se detuvo en la puerta. Gracias, dijo, mirándola a los ojos. Me devolviste a mi hijo. Nunca lo olvidaré. Me alegra haber podido ayudar, respondió Sofía suavemente. Y hay algo más, añadió Arturo. Quiero ayudarte con tus problemas. Natalia, tu amiga, me contó que estás pasando por un momento difícil. En resumen, quiero ayudarte con el juicio. Tengo buenos amigos abogados. No es necesario, rechazó Sofía. No quiero ser una carga para ti. No es ninguna carga. ¿De dónde sacas eso? Solo quiero ayudar. Permítemelo. Sofía guardó silencio, sin saber qué responder. Por un lado, se sentía conmovida de que Arturo quisiera involucrarse en el juicio, pero por otro, no estaba acostumbrada a aceptar ayuda de los demás. Está bien, dijo finalmente. Y gracias de antemano. Arturo sonrió. Te llamaré mañana y lo discutiremos todo. De acuerdo, Arturo. Estaré esperando. Gracias, Sofía. Hasta mañana. Sofía se apoyó contra la puerta y cerró los ojos. Su mente era un torbellino. Reencontrarse con su viejo amigo había sido doloroso, pues había vuelto a ver en él a aquel chico al que una vez amó. Pero también sabía que entre ellos aún había una barrera invisible, sus problemas con el divorcio. Al día siguiente, Arturo, tal como había prometido, llamó e invitó a Sofía a reunirse con un abogado. El abogado resultó ser un experto y conocedor del derecho familiar. Alejandro Valentinovich escuchó atentamente a Sofía, revisó los documentos y dijo que había buenas posibilidades de ganar el juicio. ¿Tienes pruebas de que tu esposo ha actuado de manera deshonesta? ¿He entendido bien?, preguntó el abogado. Sofía asintió. Sí, las recopilé durante varios años y las anoté en un diario que entregué al juez después de la primera audiencia. Excelente. Entonces podremos demostrar su culpabilidad y obtener una división justa de los bienes, dijo Alejandro Valentinovich con confianza. Después de la reunión con el abogado, los viejos conocidos decidieron ir al parque y dar un paseo. Gracias, Arturo, dijo Sofía, mirándolo. Me has ayudado mucho. No hay de qué, respondió él y, tomando su mano, la apretó con fuerza. Me alegra poder estar a tu lado. Sofía sintió una chispa recorrer su cuerpo. Sabes, Arturo, dijo, mirándolo a los ojos. Nunca dejé de pensar en ti. Yo tampoco, respondió él. Siempre has estado en mi corazón. Y ahora, al verte de nuevo, me doy cuenta de que mis sentimientos no han cambiado. Me gustaría estar contigo. Sofía lo miró y vio amor y esperanza en sus ojos. Yo también siempre pensé en ti, susurró, y quisiera estar contigo. Arturo la abrazó y la atrajo hacia sí. Así permanecieron en medio del parque, olvidándose de todo, mientras sus corazones latían al unísono, llenos de amor y felicidad. En la siguiente audiencia, Sofía llegó acompañada de Arturo y el abogado. Rodrigo, al ver a este trío, se ensombreció, dándose cuenta de que su situación no era tan favorable como creía.
En la sala reinaba un silencio tenso. Finalmente, el juez anunció la reanudación de la sesión. Después de revisar los documentos presentados, el tribunal concluyó que en las acciones del ciudadano Rodrigo N. se observaban indicios de delito. Según el artículo, comenzó la mujer, leyendo el fallo. Rodrigo palideció. El empresario intentó objetar, pero nadie lo escuchó. Solo entonces comprendió que en la carpeta negra estaban las pruebas de sus maquinaciones con propiedades y la evasión fiscal. En resumen, el tribunal decidió iniciar una causa penal contra Rodrigo, y los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividieron por igual. Sofía recibió todo lo que le correspondía por ley. Y al salir del edificio, sintió alivio. Rodrigo, furioso, siseó tras ella: «Te arrepentirás de esto». Sofía lo miró con desprecio y le dijo adiós con la mano. Pasaron varios meses. Rodrigo fue condenado y recibió una pena de prisión. Su amante desapareció de su vida tan rápido como había aparecido. Svetlana Viktorovna, al comprender los errores de su hijo, pidió perdón a Sofía en presencia de testigos. La nuera perdonó a la anciana y no guardó rencor. En general, la vida de Sofía mejoró. Miguel comenzó a ir a la escuela y se hizo amigo de otros niños. Diego se convirtió en un ayudante indispensable en el centro social y hasta se reconcilió con su nuera, quien comenzó a llevar a sus nietos a visitarlo los fines de semana. Arturo no apresuró a Sofía, esperando pacientemente a que estuviera lista para corresponder plenamente a sus sentimientos. Simplemente siempre estuvo a su lado, apoyándola y cuidando de su hijo. Y un mes después, se casaron discretamente en el registro civil. En una ceremonia solemne, Sofía y Arturo intercambiaron votos de amor y fidelidad, sabiendo que les esperaba una larga y feliz vida juntos. Gracias por leer hasta el final. Si te ha gustado la historia, por favor, apoya con un me gusta. Para ti es solo un clic, pero para mí es muy importante. Gracias de antemano.